Michael Jordan. Un nombre que no necesita adornos. Si el baloncesto fuera religión, él sería su profeta mayor. En su apogeo, fue una tormenta perfecta, talento, ambición, y una mentalidad que rayaba en lo sádico. Si estabas del otro lado, ibas a caer. Y no con estilo, con vergüenza. No solo jugaba mejor que tú, te hacía sentir pequeño. Te aplastaba física, mental y emocionalmente. Porque para que haya un campeón absoluto, deben quedar esparcidos muchos cadáveres deportivos en el camino. En el panteón de los dioses deportivos, pocos nombres resuenan con la intensidad y el aura de Michael Jordan. No era solo un jugador excepcional, era una fuerza de la naturaleza, un depredador implacable con una mentalidad ganadora que trascendía los límites de lo imaginable. Su competitividad no era solo una característica, era su sello, su motor, y sí, su arma. Para entender a Jordan, hay que ir más allá de los mates espectaculares y los tiros imposibles. Hay que adentrarse en la mente de un hombre que convertía cada partido, cada posesión, cada enfrentamiento directo, en una batalla personal. Y en esas batallas, había víctimas. No hablo de lesiones físicas, sino de un quiebre mental, de jugadores cuya confianza era pulverizada por la implacable presión de MJ. Cuando jugabas contra Mike, sabías que no era solo un partido de baloncesto. Él te estaba estudiando, buscando tu debilidad. Si fallabas un tiro, te lo recordaba. Si te equivocabas en defensa, te humillaba con una jugada. No era por maldad, era porque quería ganar más que nadie. Te rompía el espíritu. La NBA está de vuelta. Se acabó la sequía. Vuelve la emoción, la competencia, y sí, esas ganas de ver a tu equipo sin tener que hipotecar la casa por una entrada. Ahí entra Game Time Sports. Boletos con descuentos que parecen broma, vistas desde tu asiento antes de pagar, y nada de cargo sorpresa. 2 clics y estás dentro del estadio. Yo ya me estoy preparando para ver a mis Timberwolves. ¿Expectativas bajas? Sí. ¿Ilusión intacta? También. Con Game Time, ya no hay excusa. Precios bajos garantizados, cancelación cubierta, y hasta protección por si pierdes el trabajo. Esto ya no es una app. Es un salvavidas para el fan de a pie. Pero hablemos de tiempos más oscuros. Porque si hubo un equipo que fue masacrado, pisoteado y condenado por la grandeza de Jordan, fueron los Cleveland Cavaliers. Finales de los 80. Los Cavs prometían ser el equipo de la década, con figuras como Mark Price, Brad Daugherty y Larry Nance. Un escuadrón joven, completo, listo para romperla. Pero el destino tenía otros planes. Y esos planes se llamaban Michael Jordan. Primera ronda. Bulls vs Cavs. Jordan entra en trance. 45 puntos por partido, con robos, bloqueos y una puntería quirúrgica. Parecía poseído. ¿Lo peor? Eso fue solo el calentamiento. Al año siguiente, Cleveland llegaba más fuerte. 57 victorias. Favoritos. Y sin embargo, Jordan los desmanteló otra vez. Más de 40 puntos por juego. Imparable. Indetenible. Inhumano. Craig Elo, valiente pero condenado, fue el elegido para marcarlo. Lo hizo bien. Muy bien, de hecho. Incluso anotó una bandeja que ponía a los Cavs arriba con 3 segundos en el reloj. Pero el universo no le debía nada a Cleveland. Él mira, se la da a Jordan. Jordan lanza, y anota. Silencio. Game over. 5 eliminaciones en 7 años. Cada intento de redención terminaba en otra humillación. Elo, a pesar de una carrera respetable, quedó marcado por ese tiro. Y si eso no era suficiente, en 1990 Jordan le metió 69 puntos. En su cara. Los Cavaliers tenían talento. Pero en la historia de la NBA, solo hay un espacio para los héroes, y uno muy especial para las víctimas eternas. Y a los Cavs, les tocó el papel más cruel, ser el saco de boxeo del más grande de todos los tiempos. Michael, otra vez. Dispara. Encesta. Fin. Al menos, esta vez no fue sobre él. En los años dorados de los Chicago Bulls, cuando Michael Jordan era el rey absoluto del universo NBA, todo parecía girar alrededor de su figura. Y con razón. El equipo, armado como un reloj suizo, contaba con nombres como Scottie Pippen, Horace Grant y Bill Cartwright.
Todos sabían su rol. Todos sabían a quién debían seguir. Pero entre esas figuras, hay un nombre que probablemente se ha borrado de tu memoria: Rodney McCray. Un veterano correcto, talentoso, que en 1992 llegó a Chicago con la esperanza de sumar, y quizás, al fin, conseguir ese anillo soñado. 2 años antes, McCray promediaba 16 puntos por partido. Fue la tercera elección del draft en 1983. No era un crack, pero sí una pieza útil. Llegó a los Bulls como ese refuerzo ideal desde la banca. El plan: quitarle un poco de presión ofensiva a Jordan. Pero claro, hacerle espacio a Jordan nunca es tan sencillo como suena. En cualquier contexto, un partido, un vuelo, una partida de cartas, Michael Jordan era intensidad pura. Vivía con una competitividad que quemaba. Y cuando alguien lo provocaba, aunque fuera en broma, bueno, ese alguien tenía los días contados. McCray cometió ese error. Una frase, un comentario, una chispa que encendió al dragón. A partir de ahí, Jordan lo marcó como objetivo. Entrenamiento tras entrenamiento, lo destrozaba. No solo lo vencía, lo exponía. Lo ridiculizaba. Interrumpía las prácticas para gritarle en la cara: eres un perdedor, nunca fuiste nadie. ¿El resultado? Devastador. McCray perdió toda confianza. Apenas se animaba a lanzar. Pasó de promediar 12 puntos a solo 3. Con apenas 30 años, estaba acabado. Eso sí, se llevó un anillo. Aunque fuera como muñeco de sparring del más grande. Y jamás volvió a jugar en la NBA. Ahora bien, si hubo alguien que provocaba a Jordan sin decirle ni media palabra, ese era Jerry Krause. El gerente general de los Bulls, conocido por su poca gracia, cero tacto social y una guerra abierta con sus propias estrellas. Krause, apodado Crumbs, migas, por llevar siempre restos de comida en la camisa, tenía una relación especialmente tensa con Jordan desde que le negó el regreso tras una lesión en su segundo año. Eres propiedad de los Bulls, le dijo una vez. Gran idea, Jerry. Nada como decirle a un competidor nato que no tiene control sobre su destino. Los jugadores lo despreciaban. Lo abucheaban. Hasta le mostraban el trasero cuando se asomaba al vestidor. Pero incluso con toda su torpeza, Krause tenía buen ojo, fue clave en armar ese equipo campeón. Claro, también tenía sus favoritos. Y eso, en el mundo de Jordan, era una sentencia de muerte. Krause no paraba de alabar a un tal Tony Kukoc, su joyita europea. Así que cuando llegó el momento de enfrentarlo en los Juegos Olímpicos, Jordan olió sangre. Entró al vestuario del Dream Team y soltó: ese tal Tony no va a meter ni un punto hoy. Dicho y hecho, Jordan y Pippen lo trituraron. Le dejaron 4 puntos, 7 pérdidas, y el alma en el vestidor. No fue defensa, fue una masacre. Y no fue el único. Otro de los protegidos de Krause era Thunder Dan Majerle. Fuerte, disciplinado, con el tipo de espíritu que encantaría a cualquier GM, menos a Jordan, que solo veía a un nuevo objetivo. Aunque Majerle llegó a ser All-Star en 1992, Jordan nunca dejó pasar la oportunidad de recordarle por qué no estaba en su nivel. Porque en el mundo de MJ, si le caías bien a Krause, entonces te ganaste un infierno personalizado. Michael Jordan no necesitaba enemigos para motivarse. Pero si los encontraba, o los fabricaba, los aplastaba sin piedad. Rodney McCray, Tony Kukoc, Dan Majerle, todos vivieron, en carne propia, lo que pasaba cuando te cruzabas en el camino del competidor más despiadado que ha pisado una cancha de baloncesto. Dan Majerle, conocido como Thunder Dan, pasó de ser abucheado por sus propios fans a convertirse en All-Star en 1992. Su progreso fue impresionante, sin duda. Pero a Michael Jordan, bueno, a Jordan eso no le importó ni un poco. Después de escuchar toda esa música de elogios a Majerle, Jordan se puso una meta clara: destruirlo en la cancha. Y vaya si lo hizo. En las finales del 93 contra los Suns, MJ lo hizo parecer un cono de entrenamiento. Lo superaba, lo presionaba, le tiraba encima y hacía lo que quería. ¿Sus números? Un récord de 41 puntos por partido en las finales. Una bestia. La serie terminó con un triple ganador de John Paxson en el sexto juego, pero la historia de Jordan no termina en la cancha. Su impacto sigue vivo, décadas después de colgar las zapatillas. La NBA creció con su imagen,
y su legado está grabado a fuego en los libros de historia. Por supuesto, su carrera merecía estar en el Salón de la Fama. Aunque, seamos honestos, su discurso fue un poco, digamos, poco humilde. Y no todas las celebraciones fueron lo que uno esperaría. Dominick's, un supermercado local, quiso festejar la entrada de MJ al salón con una promo, cupones de $2 para bistecs, con el número 23 y un mensaje de felicitación. ¿El problema? No tenían permiso para usar su imagen. Solo se usaron 2 cupones, pero claro, Jordan se enteró. Y no se lo tomó a la ligera. Se fue directo, a la corte. Demandó a Dominick's por $10 millones por uso indebido de su nombre. El jurado escuchó todo sobre sus 6 anillos y cómo puso el techo del United Center en lo más alto, y le dio la razón. Le dieron $8.9 millones. Muy lejos de los $126,000 que el supermercado quería pagar. No es sorpresa que ese Dominick's esté vacío hoy. Así que sí, Michael Jordan no solo fue un crack en la cancha, sino también uno de los mayores cabrones competitivos que ha visto la NBA. La era de Michael Jordan fue, en esencia, la era de un competidor sin igual. Sus víctimas en la cancha no son un signo de crueldad, sino un testimonio de su inquebrantable voluntad de vencer. Él no solo jugaba el juego, lo poseía, lo dictaba y, en última instancia, lo conquistaba, dejando tras de sí un rastro de leyendas que, aunque derrotadas, no podían sino admirar al hombre que los había superado. Esa fue la verdadera grandeza de Michael Jordan. Si llegaste hasta aquí, gracias por aguantar el viaje. Nos vemos en el próximo capítulo.